Hola, en el día de hoy voy a continuar hablando sobre lo que es la factorización y los demás casos que hay, aparte del factor común que expliqué en el video anterior. Recordemos que una factorización es tener una expresión matemática de sumandos entre cosas, variables, números, lo que sea, y ponerla en términos de factores. Recordemos que factor es algo que está multiplicando, es así de sencillo, o sea, poner algo en términos de multiplicandos. Y vamos a empezar con uno de los casos más comunes que hay, que es el trinomio cuadrado perfecto. Entonces es ese que nos dice que cuando tenemos un término más otro término y todo eso está elevado al cuadrado, por definición esto va a ser igual al primer término al cuadrado más el doble producto del primer término por el segundo término más el segundo término al cuadrado. Bien, esto es lo que nos dice la fórmula. Pero ahora, esto también es comprobable y ustedes lo pueden comprobar muy fácilmente. Vamos a intentar comprobar. Vamos a decir que esto, ¿qué significa? Que algo esté al cuadrado significa que se está multiplicando por sí mismo. O sea que esto sería como tener a más b que multiplica a más b. Recordemos que los binomios se multiplican término a término. Entonces, esto sería igual a este por este, primer término por primer término, a por a al cuadrado, más el primer término por el segundo término del otro binomio, a por b, ab, más el primer término por el primero de acá, b por a, ba, más el último término por el último término, b por b, b al cuadrado. Y como la suma es conmutativa, no importa si es a por b o b por a, eso va a ser exactamente lo mismo, como se están sumando, es como si tuviéramos lo mismo más lo mismo, o sea, dos veces lo mismo. Entonces esto va a ser igual a al cuadrado más dos veces ese término más el último al cuadrado. Como pudieron ver, esto es comprobable simplemente multiplicando estos factores. Ahora vamos a ver un ejemplo para aplicar este trinomio cuadrado perfecto. Recordemos que el trinomio cuadrado perfecto sirve en ambos sentidos, o sea, sirve para pasar, expandir un binomio cuadrado o para agrupar un término al binomio que estaba. Entonces para eso vamos a utilizar este ejemplo. Entonces tenemos x al cuadrado más 6x más 9. Bien, en este caso vamos a hacer en el sentido contrario, no vamos a expandir un binomio que nos dan, sino que vamos a factorizar un trinomio que tenemos. Entonces, para saber si se puede, si podemos, si este término aplica para hacer un binomio cuadrado, lo que hacemos es, verificamos si el primer término tiene raíz, o sea, si le sacamos raíz nos va a dar algo exacto. Raíz de x cuadrado, recordemos que raíz se va con el cuadrado, nos queda x, y miramos si el tercer término, el término independiente, independiente significa que no tiene ninguna variable, sino que está solo, también tiene raíz. Entonces, raíz de 9, muy fácil, 3. Bien, la primera condición se cumple, que es que primer término y último término tengan raíz. Ahora necesitamos verificar si el término de la mitad, el término que va acompañado por una variable, es igual a dos veces lo que nos dio acá por lo que nos dio acá. Lo que nos dio acá es x y lo que nos dio acá es 3. 2 por x por 3 se pueden multiplicar los números, no la variable queda implícita multiplicando, entonces nos va a dar 2 por 3, 6 por x. Y efectivamente este término es este mismo término, dos veces lo que nos dio acá por lo que nos dio acá. Entonces cumple la segunda condición. Y así podemos saber que esto sí puede aplicar para hacer un binomio cuadrado perfecto y que simple y sencillamente eso va a ser igual a los dos términos que nos dieron, este y este, como ambos son positivos, sumando todo elevado al cuadrado. O sea que tenemos que x al cuadrado más 6x más 9 es igual a x más 3 todo elevado al cuadrado. Bien, ahora intentaremos el contrario. Expandir cualquier binomio. Para que es muy útil aprenderse la fórmula
aunque suene tedioso, es muy útil. Entonces simplemente digo que es el primer término al cuadrado más el doble producto del primer término por el segundo término más el segundo término al cuadrado. Y esto va a ser igual a x al cuadrado más 10x más 25. Así de sencillo. Y esto funciona para absolutamente todos los casos. ¿Qué tal si por ejemplo tenemos x al cubo más 10? Todo al cuadrado. ¿Cómo expanderíamos ese binomio? Funciona exactamente igual. Entonces decimos que es el primer término, que en este caso es todo este término, o sea, el cubo incluye el término porque está dentro del paréntesis, todo al cuadrado más el doble producto del primer término, que ya dijimos que era todo, por el, por el segundo término, más el segundo término al cuadrado. O sea que esto va a ser igual. Por propiedades de potencia sabemos que cuando tenemos algo elevado a algo que ya está elevado, los exponentes se multiplican. Entonces sería x a la 3 por 2, 6, más 10 por 2, 20, x al cubo, más 10 al cuadrado, 10 por 10, 100. O sea que x al cubo más 10 todo al cuadrado es igual a x a la 6 más 20x al cubo más 100. Bien, ¿qué pasa si tenemos en este argumento no una suma, sino una resta? No hemos hecho ningún ejemplo con eso, ¿verdad? Entonces vamos a intentarlo. ¿Qué tal si tenemos x menos 3 todo al cuadrado? ¿Qué cambiaría? La definición no cambia en absolutamente nada, pero sí cambian los signos. Entonces, la definición como no cambia, vamos a guiarnos por esa. O sea, la misma frase que estamos utilizando para expandir estos binomios, vamos a seguirla utilizando para expandir este. Entonces vamos a decir que es el primer término al cuadrado más el doble producto del primer término, x, por el segundo término completo. Ese segundo término completo incluye el menos, porque este menos le pertenece a este 3, más el segundo término completo, todo al cuadrado. O sea que si nos guiamos por esa definición que decimos, sin importar el signo que esté acá, nos va a dar algo correcto. Entonces vamos a decir que esto simplemente es igual a x al cuadrado más menos 3 por 2 menos 6. Menos, por este más que está acá, menos 6x más menos al cuadrado, me queda más, 3 al cuadrado 9, 9, x al cuadrado menos 6x más 9. Como les dije, esto funciona en ambos sentidos. O sea, podemos expandir el binomio o podemos tener un trinomio, o sea, una expresión de tres términos y volverla a un binomio cuadrado perfecto si es apropiada. Vamos a continuar con otra factorización, otro caso de factorización, que es la diferencia de cuadrados. Sabemos que diferencia es exactamente lo mismo que decir resta, o sea que se podría llamar también resta de cuadrados. Y se da simple y sencillamente cuando tenemos algún término que está al cuadrado menos otro término que está al cuadrado. Y esto, por definición, va a ser la suma de ambos términos, todo multiplicado por la diferencia de ambos términos. Y una vez más vamos a comprobar si esto es correcto o no. Vamos a coger estos términos que podemos multiplicar y vamos a decir, vamos a aplicar el producto de término a término para ver cómo nos da. Entonces decimos que esto va a ser el primer término por el primer término, va a ser a por a al cuadrado, el primer término por el segundo término. Recordemos que este término es todo este término, o sea, este menos le pertenece a este b, o sea que esto va a ser igual a por b, a b, menos por más, por este más, menos ab. Ahora este por este está positivo, entonces me va a dar positivo, más a por b, más b por b, este está negativo, este está positivo, me va a dar menos, entonces b por b, b al cuadrado, menos b al cuadrado. Bien, este término es exactamente igual a este término. Lo que va a hacer es, si tengo algo y se lo resto exactamente esa misma cantidad, me va a dar 0. O sea que vamos a decir que este producto va a ser igual a al cuadrado menos b al cuadrado.
y efectivamente se comprueba que esa fórmula que nos dan es correcta. Entonces, al igual que como en el anterior caso y como en la mayoría de los casos, esto sirve en ambos sentidos. O sea, podemos abrir esto sin necesidad de multiplicar y multiplicar, o podemos factorizarlo, volverlo en dos términos que se estén multiplicando. Entonces, ¿qué tal si tenemos x al cuadrado menos 81? En este caso sí es necesario que sea un menos porque es el caso de diferencia de cuadrados, o sea, es un menos necesariamente. Entonces vamos a decir, para construirlo tenemos que sacarle raíz a este y sacarle raíz a este, porque recuerden que el término que queda acá, con más y con menos, va a ser este término, pero no exactamente este, sino este, sacándole la raíz. Entonces la raíz de x al cuadrado, ¿cuál va a ser? Pues sabemos que raíz de x al cuadrado, raíz se me va con cuadrado, va a ser simple y sencillamente x. Y raíz de 81, sin tener en cuenta el signo en este caso, porque solo es para ponerlo como definición, sabemos que raíz de 81 es 9. 9 por 9, 81. Bien, entonces decimos simple y sencillamente que x al cuadrado menos 81, como ambos tienen raíz exacta, lo podemos expresar como x más 9, x menos 9. Y así es sencillo.